Hola, apasionados por la historia. Cuando pensamos en palabras asociadas a Roma, muy probablemente haya coincidencia en pensar en imperio, conquistas, gladiadores, coliseo, carreras de carros. Eso es lo que se nos ha transmitido a través del cine. Como veis, la mayoría de esas palabras tienen que ver con los espectáculos públicos. A esos espectáculos los romanos los llamaban juegos. Pero además de los gladiadores y de las carreras de carros, existía otro juego llamado naumaquia. Las naumaquias consistían en recrear un combate naval, pero ese combate tenía una particularidad. Siempre rememoraba combates reales de la época griega y, por supuesto, grandes victorias romanas. La primera de esas naumaquias se atribuye a Julio César y se representó en un lago artificial, en el campo de Marte. Era el año 46 a.C. Algunos historiadores creen que Julio César pudo inspirarse en el combate de tropas que enfrentaba a dos pequeños ejércitos y que lo único que hizo fue trasladar el concepto de este espectáculo de combate terrestre a una escenografía naval. Para que os hagáis una idea de las enormes dimensiones de esos estanques, el emperador Augusto construyó uno de 556 metros de longitud y una anchura de 357, y se necesitaron un total de 15 días para llenarlo. Pero no siempre se utilizaron estanques artificiales. A mediados del siglo I después de Cristo se empieza a celebrar en anfiteatros y lo consiguen construyendo en el subsuelo un sistema de canales para inundar la arena. De hecho, se han descubierto evidencias arqueológicas de ello en los anfiteatros de Verona, Padua y Mérida. Hubo una naumaquia que está considerada como la más fastuosa porque logró reunir un centenar de trirremes y cuatrirremes y unos, atención, 19.000 hombres en lucha. Hay un dato que llama la atención y es la duración de los juegos. Primero duraban un solo día, después 4, luego 15 y todavía siguieron aumentando, tanto como que en un calendario oficial del año 354 después de Cristo señalaba 200 días festivos al año, de los cuales 177 estaban dedicados a la organización de juegos. ¿Por qué tantos días de juegos? Por pura estrategia. Por un lado, era una forma de distraer a los indigentes que pululaban por la ciudad de Roma, porque su ociosidad suponía un peligro para el mantenimiento del orden ciudadano, a pesar de que periódicamente se les ofrecía trigo y dinero. Por otro lado, el gasto que suponía al Estado la celebración de los Juegos se compensaba, porque a cambio recibían el apoyo popular. También podían ser costeados interesadamente por particulares. En estos casos, sus fines eran propagandísticos y electorales. Pero había una tercera razón. Mientras al pueblo se le entretenía, no pensaba en política ni en los verdaderos problemas de la vida. Era sencillamente una maniobra de distracción. Fue de esta manera como perdieron su carácter originario, porque en un principio los juegos se celebraban como cumplimiento de promesas de generales victoriosos, que las hacían al entrar en campaña. Se las dedicaban a Júpiter, Juno y Minerva, los tres dioses principales de la religión romana. Los juegos, independientemente del espectáculo que se ofrecía, eran en sí mismos una puesta en escena. Por un lado, el espectador tenía una visión divina del emperador instalado en su tribuna. Ese era el momento de manifestarle quejas o peticiones. Por otro lado, los participantes encarnaban los valores militares, pese a que fueran esclavos o criminales condenados a muerte. Precisamente de su valor dependía el ser libres o salvar la vida si vencían en los juegos. Pero quien quisiera asistir a los juegos no podía ir vestido de cualquier manera. Se exigía cierta etiqueta. Tenían que vestir con toga, y si se daba el caso de que hiciera mal tiempo, se podían cubrir con un manto, aunque nunca
en presencia de las máximas autoridades. Las naumaquias tuvieron una vida muy corta, eran muy costosas, y eso hizo que se dejaran de celebrar más allá del siglo I después de Cristo. Además, se produjo una epidemia en Roma, y creyeron que la causante de la misma fue en gran parte el agua del estanque donde se celebraban. A partir de ese hecho se decidió que lo mejor era cegarlo y construir sobre la superficie un templo a Marte Vengador. Hoy en día sabemos que existió una naumaquia en el espacio que hay entre la Basílica de San Pedro y el Castillo de San Angelo, y se sabe por los restos arqueológicos que se encontraron en los siglos XV y XVI. Se supone que fue la construida por Trajano. Las naumaquias es una de las muchas cosas que los romanos nos legaron y los austrias dejaron constancia de ello. Me refiero al rey Felipe IV. Y es que éste contaba con una ventaja. Él ya disponía de la infraestructura adecuada para la celebración de estos juegos, porque en los jardines que rodeaban su palacio del Buen Retiro había y sigue existiendo un gran estanque. El primer intento de representación de una naumaquia en este lugar fue el 14 de junio de 1639, pero aquello fue un intento fallido, porque según una crónica de la época, se levantó tal ventolera que tiró luces y tiestos, y hubo miedo de que las góndolas se hundieran con su majestad dentro. Una semana después volvió a repetirse, y esta vez sí, fue todo un éxito. Aquello era realmente un espectáculo con mayúsculas. En el centro del lago tenía lugar la batalla. Los reyes se colocaban alrededor en barcas y desde la orilla la contemplaban el resto de espectadores. Se desplegaban luces, se daba de comer en las góndolas. Sin embargo, había un inconveniente. Las naumaquias exigían unos montajes muy caros y esto inevitablemente dio lugar a críticas. La gente no entendía por qué se gastaba tanto dinero en hacer un galeón de juguete y no se reparaban los de la carrera de Indias. Existe un testimonio de estas naumaquias que se representaban en los jardines del Buen Retiro. Se trata de un óleo del pintor barroco italiano Giovanni Lanfranco. Este pintor representa una lucha de gladiadores en grandes barcazas, apreciándose a lo lejos las graderías llenas de público. Las naumaquias perduraron con los Borbones, porque en el valenciano río Turia se celebró una en 1755 y se celebró por algo muy curioso. Resulta que el rey Carlos III se negó a conceder una licencia para celebrar una corrida de toros con motivo de las fiestas de la canonización de San Vicente Ferrer. Y esto obligó a los comisarios de fiestas a buscar un divertimento que lo sustituyera. En esa naumaquia se simuló una batalla entre naves moras y cristianas. La victoria fue para los cristianos, incluyendo la aparición ficticia del santo. Pero en la corte española de los Austrias también tuvo eco otro juego romano, las venationes. En este espectáculo se enfrentaban toros contra exóticos animales. Y puede que os sorprenda saber que esta era una de las principales aficiones de Felipe II y su esposa Isabel de Valois. La afición por este espectáculo continuó con su hijo Felipe III, pero sin duda hubo un rey que disfrutó especialmente con las venationes, y este fue el mismo Felipe IV. Pero no disfrutaba solamente como espectador. Él mismo remataba a los toros y leones con su arcabuz desde el palco real. Hubo un escritor, Lope de Vega, que dedicó unos versos a las fieras que eran rematadas por la gracia real. Esos versos decían así: «Dichosa y desdichada tu suerte, pues como no te dio razón la vida, no sabes a lo que debes tu muerte». El juego de las venationes continuó en el tiempo. Se sabe, por ejemplo, que el 12 de mayo de 1849
se enfrentaron en la antigua Plaza de Toros de Madrid un tigre de Bengala y un toro de Lidia llamado Señorito. En este enfrentamiento y en otro posterior entre un toro y un león, ganaron los toros. Incluso en el siglo XX se tiene constancia de que en el año 1904, durante la Semana Grande de San Sebastián y después de una novillada, se ofreció un espectáculo que consistió en enfrentar a un toro con un tigre de Bengala. Hemos empezado el vídeo con la primera naumaquia y lo vamos a terminar con la última. Fue la que se celebró en 1807 en Milán y se hizo en honor a Napoleón Bonaparte. Haciendo un repaso por la historia, cualquier excusa era buena para organizar una naumaquia, porque se llegaron a hacer para festejar enlaces matrimoniales, como la que se celebró en el Palacio Pitti en Florencia, para conmemorar la boda del gran duque Fernando de Toscana y la gran duquesa Cristina de Lorena. También la que se celebró con motivo del enlace de los que serían los padres de Luis XV de Francia, María Adelaida de Saboya y Luis, duque de Borgoña. Se pusieron tan de moda que el duque de Orleans mandó construir una villa solamente para las naumaquias. ¿Y vosotros conocíais este juego romano? ¿Sabíais que en la propia corte española de los Austrias se celebraban estos juegos? Me vais comentando y me decís si os ha gustado o no el vídeo. Hasta la próxima semana.